Contador. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos hoy el ciclo de las exposiciones de los profetas. Adelante, Ricardo. Gracias. La semana pasada, cuando usted introdujo el tema de los profetas, yo pregunté, pero bueno, yo pensaba que los profetas hablaban solo cuando el pueblo se apartaba de Dios. Y usted dijo, no, los profetas hablan en buenos tiempos, en malos tiempos, en cualquier momento hablan ellos. Entonces, tengo que decir que me dio mucho gusto leer este profeta. Primero, es un libro muy corto, son como 3 páginas y tiene apenas 3 capítulos. Vamos a decirlo así. El profeta Habacuc, vamos a ponerlo en contexto, desarrolló su ministerio entre los años 610 y 605 en el reino del sur, es decir, Judá específicamente en la región de Jerusalén. En ese momento, el entorno judío atravesaba una de las crisis más graves de su historia, porque el imperio neobabilónico, es decir, los caldeos, liderados por Nabucodonosor, ya se estaban alzando como potencia dominante del mundo antiguo, y Judá, gobernada por el rey Joacim, era un pequeño estado vasallo que sufría internamente la injusticia, la idolatría y la violencia. Lo más importante que ocurría o que ocurriría era la inminente invasión babilónica. O sea, ellos estaban sintiendo esa amenaza del imperio babilónico que se concretaría con el primer asedio a Jerusalén en el 605 y la deportación de los nobles, incluyendo al profeta Daniel. Un juicio divino que Habacuc anuncia y cuestiona, pues Dios usaría a una nación más cruel que Judá para castigar a su propio pueblo. Y aquí es donde viene lo que más me sorprendió, que yo decía, bueno, es que los profetas hablan cuando el pueblo se aparta de la voz de Dios, y aquí pareciera que el profeta habla la voz del pueblo cuando pareciera que Dios se aparta de su propia voz. Este libro está estructurado como un diálogo entre el profeta y Dios, y tiene 3 capítulos que se pueden dividir. El primer diálogo, la queja de Habacuc y la sorprendente respuesta que le da Dios. El segundo diálogo, que es una nueva queja y la respuesta definitiva que Dios le da con la famosa declaración sobre la fe. Y entonces la tercera parte, que es una oración o un salmo que Habacuc hace de alabanza y confianza final. Vamos al primer diálogo. Leo 2 versículos breves. Uno de Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Esto se parece a muchos de nosotros siempre. Bueno, yo rezo, rezo, rezo y me pasan cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Y la respuesta de Dios es: voy a poner en pie de guerra a los caldeos, es decir, a tu enemigo. Que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. En el primer diálogo, Habacuc ve mucho mal alrededor e increpa a Dios. El Señor calla hasta que responde. Dios anuncia que enviará a los caldeos, los babilonios, un pueblo cruel, impetuoso y temible para ejecutar juicio sobre Judá. Este pueblo conquista sin piedad y se cree su propia fuerza. Entonces viene la segunda queja del profeta. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal, Señor y protector mío? Tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Eso lo preguntan mucho, pero ¿cómo es que nos pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto si nosotros somos gente buena? El profeta no da crédito a que sea Dios mismo quien manda a sus enemigos a combatir el mal. Entonces viene el capítulo 2, que es la respuesta definitiva de Dios, en donde yo tengo que decir que yo siento que Él nos está hablando directamente a cada uno de nosotros, ¿no? El versículo 3 4 los versículos 3 y 4 del capítulo 2. Aún no ha llegado el momento de que esa visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Y fíjense lo que dice, ¿no? Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad. Este versículo es clave en la Biblia. Este versículo está citado en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:3-8. Es decir, que el justo vivirá por la fe, no por las cosas que tiene o las que va a recibir. Y significa que la verdadera vida y rectitud no vienen de la arrogancia o del poder, sino de la confianza y la fidelidad a Dios. Entonces el mensaje aquí es paciencia y fidelidad. Aguanta, espera y ten fe en Dios. Es lo que el mensaje aquí. Y ahí Dios enuncia los 5 ayes.
Hay del conquistador codicioso, el que acumula lo que no es suyo será saqueado. Hay del que edifica con sangre, la gloria obtenida con maldad resultará en vergüenza. Hay del que esclaviza a las naciones, la violencia que usaste volverá contra ti. Hay del que bebe y se exhibe deshonrosamente, el abuso del poder y la humillación de otros se pagará. Y hay del idólatra y adorar a los ídolos, y aquí entra cualquier cosa, el poder militar, los ídolos en sí mismos, pero también el poder militar, el poder económico, cualquier otro ídolo que se pueda crear, es inútil. Solo Dios está en su santo templo, y la conclusión es que Dios está en su santo templo, eh, que calle delante de él toda la tierra. Entonces viene el capítulo 3 que es el salmo que hace Habacuc. Una vez que él escucha esta respuesta que le da Dios, entonces reza o canta este cántico, ¿no? Este capítulo es un salmo o un cántico. Habacuc ya no pregunta, sino que recuerda las grandes obras de Dios en el pasado, como el Éxodo y el monte Sinaí. Describe a Dios viniendo con poder para salvar a su pueblo y juzgar a los enemigos. A pesar de que el juicio, el exilio parece inminente y terrible, Habacuc termina con una declaración de fe absoluta, incluso sin ver resultados favorables. Dice ese salmo en el versículo 17 al 19. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Lo alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a las alturas donde estaré a salvo. A pesar de que, bueno, el Señor no lo está respondiendo inmediatamente su queja, él decide esperar a la acción del Señor. ¿Cuáles son los aprendizajes claves aquí que son muy importantes? Primero, que Dios permite el mal para juzgar al mal. Es decir, manda a los caldeos a someter a Judá, pero también juzga a los instrumentos del mal. Es decir, también castiga a los malos. Dios usó a Babilonia para castigar a Judá, pero luego castigó a Babilonia por su orgullo y crueldad. Es válido, esto es interesantísimo, es válido cuestionar a Dios con respeto. O sea, si tiene uno derecho a decir, bueno, papá Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Habacuc no es un rebelde, sino un creyente honesto que lleva sus dudas al Señor. La fe es la respuesta al silencio y la injusticia. Cuando no entendemos los planes de Dios, la clave no es tener la respuesta, sino confiar en su carácter. El justo vivirá por la fe. El gozo de Dios no depende de las circunstancias. Al final del libro muestra una fe madura que se alegra en Dios por lo que Él es y no por lo que nos da o nos quita. Es decir, hay que tener fe en Dios. Es el mensaje de, de Habacuc. Caray, muy bien, Ricardo. No cabe duda que si a Habacuc le tocara predicar ahorita dijera lo mismo. Lo mismo si tú esperas, es que cuando dice tú esperas, me parece que no lo está diciendo a muchos aquí. Me parece Sí, increíble. ciertamente, ciertamente. Es que el mensaje profético por eso siempre va a estar vigente, porque en todos los momentos históricos hay situaciones de elogio a las sociedades cuando hacen cosas buenas y momentos de crítica también cuando hay cosas que deben cambiar o mejorar. Muy bien, Ricardo, te felicito. Gracias. Así es, perfecto. Entonces, mira, retira ya la retiraste para que Víctor entonces pueda entrar. Adelante, Víctor. Excelente, muy bien. Después yo puedo, profe. Profe, a la Ah, siguiente, si puedo todavía, a la siguiente después de... Soy José bueno, Luis Andrade. sí, mi Después corazón, mira. del que viene, yo Bueno, podría. pero el que viene vamos entonces a preguntarle porque Ah, tienes ya. tienes a Gerardo, a Julieta y a José delante de ti. Dejan pasar a José Luis que tiene Ah, ok. experiencia. Me No, refiero de no, Gerardo. no importa. Ah, no importa. Después, Ah, ok. después de No tengo Víctor, después de problema, Víctor. Ok. no tengo problema, puedo dejar que pase y Ajá, después bueno, sigue rodando. Pero me exacto. avisan, Cuando ¿sí? en el próximo, José Luis, dejemos Ok, primero a Víctor y después vas tú. Entonces, está bien, gracias profe, a tus está bien. compañeros que te Ok. lo permitieron. Y después Gracias a está los Gloria No, compañeros, no, también gracias. en cola. Sí, se tiene que retirar Gracias, temprano. está bien. gracias, gracias. Adelante. Bueno, ahí nos toca ahora Zacarías. Zacarías es un profeta como extraño, ¿no? Cuando digo que es extraño porque no había tenido la oportunidad de leerlo, siempre pensé que Zacarías cuando se nombraba hacía referencia
al padre de Juan, el Bautista, y no, resulta que aparte de Juan era un profeta, ¿no? Pero de otra época, no era el mismo, ¿no? En el contexto histórico, Zacarías nace en una familia sacerdotal de la tribu de Leví, siendo hijo de Berqué, nieto de Lodo y descendiente de Adó, quien habían regresado del exilio persa con Zorobabel, creo que se dice Zorobabel, así. sí. ¿Ok? Nació en Babilonia durante el cautiverio y era un joven cuando regresó a Jerusalén en el año 538 a.C. El rey sirio de Persia derrotó a Babilonia en el 539 y decretó que los cautivos podrían regresar a la tierra natal. Zacarías y Gaedo, ahí tengo una duda, en algunos Ageo. textos aparece con H y en otros aparece sin H. Es indiferente Este, porque a veces cuando se traduce el hebreo, depende del traductor, pero es Ageo. ok, Ajá. Ageo. Estaba entre los primeros en regresar. Zacarías, profeta sacerdotal, comienza su ministerio en la misma época que Jaeo, entre el 520 y el 518. Su primera profecía la dio 2 meses después de la primera profecía de Jaeo. En este momento, los judíos estaban comprometidos con la reconstrucción del segundo templo y Zacarías junto a Jaeo impulsan la obediencia a la ley y la renovación espiritual. El profeta comienza su ministerio en el 8.º mes del segundo año del rey Darío. Eso para entender un poquito el contexto de Zacarías. Zacarías fue escrito probablemente de los más, probablemente dividió su texto en dos partes, se puede decir que está dividido en dos partes. Una primera visión profética que va del primer capítulo hasta el 8 y una segunda del 9 al 14. En esta primera parte anima al pueblo en la construcción del templo, que incluye, hay mucha alegoría, hay muchos colores, hay mucha simbología dentro del texto como tal, ¿no? Se incluye caballos de los colores, los candelabros, los 7 brazos, los 2 Olimpos, el símbolo de la presencia, el poder de Dios sobre la restauración del templo, y una segunda parte que es las profecías mesiánicas del 9 al 14, donde se revela lo que significa cuando el Mesías venga, centrada en la llegada del Mesías, la victoria sobre los enemigos y la construcción del reino de Dios. Esos 14 capítulos van a estar divididos en visiones. Esas visiones, bueno, pues podemos ver aquí la lista. Tenemos la primera visión en que está el llamamiento de Zacarías, la primera visión que establece sobre los jinetes, el llamamiento a los cautivos, la visión del sacerdocio de Josué, el candelabro de Olimpo. O sea, hay una serie de llamadas, unas que son con referente al arrepentimiento, otras con la obediencia a la restauración, y el futuro rey de justicia y la restauración de Jerusalén. Entonces, en total se dividen entre 14 capítulos como tal. Uno de los datos que encontré, que son los datos que me parecen más curiosos de eso, que según el autor, es un libro que no es fácil de leer. Orígenes plantea que uno de los teólogos del siglo III lo llamó el libro oscuro. San Jerónimo del siglo V se expresó en términos semejantes, el más oscuro de los 12 profetas menores. Lutero, el de la Reforma, habló de que es la quinta esencia, lo más puro, lo mejor de los profetas. Por otro lado, Jerónimo, citado por Eusebio, reconoce que Zacarías como profeta recuerda al Señor y destaca su visión de Ramos y su siervo del Señor. Eusebio también menciona a Zacarías como sacerdote, que junto a su esposa vive en santidad. Este libro es considerado el más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores, cargado de simbología y lenguaje visionario relacionado con los días posteriores. Otro de los datos curiosos que encontramos allí es que el término de Yahvé Sebaó aparece repetido 53 veces en el libro como tal. Un dato que quería consultarle, profe, por eso lo coloco aquí en amarillo, entre las diferentes fuentes que conseguí, decía que solo el capítulo del 1 al 8 contiene las profecías de Zacarías, mientras que del 9 al 14 se atribuyen al menos a dos autores desconocidos. Por lo tanto, dice que los eruditos se refieren a un Zacarías 1 y un Zacarías 2 dividido en esos pedazos, pero no sabría si eso es así, mi profe. Sí, es tal, porque cuando empiezan a reconstruir mucho el aspecto histórico de, no solamente de los profetas, pues, sino de cualquier texto bíblico, con frecuencia, alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Este,
cuando empiezan a reconstruir el mensaje de los profetas, se dan cuenta de que aparecen aspectos que no corresponden a la historia de lo que se está narrando, ¿no? O al momento histórico. Y entonces llegan a la conclusión que en el momento de la redacción final, por lo menos dos autores tendrían que haber hecho confluencia, vamos a decir así, para entonces, Profe, ajá, profe, disculpe, que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se eso es lo que escucha usted estoy, entrecortado. eso es lo que estoy diciendo, que está alguien con el micrófono No, hay abierto. varios, no hay una sola Sí. persona, hay 4 cuando revisé que tienen el micrófono abierto. Sí. María Luis Becerra Sí, dice que sale uno que tiene el micrófono abierto. sí, el micrófono y tienen algún comentario detrás de la persona, por lo visto. Sí, bueno, entonces Zacarías es uno de estos. Fíjense que eso pasa con Isaías. A algunos de ustedes les corresponde el primer Isaías, a otros el segundo, a otros el tercero. Y es que estamos Ok. obedeciendo a momentos concretos históricos que son diferentes y eso se refleja en el mensaje concreto, ¿no? Por Ok. eso, ahora, ya digamos, algunos autores hablan de una tercera parte, pero yo creo que lo que está como más establecido entre la mayor parte de los exegetas es de hablar de dos partes. O sea, estaríamos hablando de un primer y un segundo Zacarías. Ok. 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 Entre los otros datos interesantes, el mensaje central de Zacarías es la llamada al pueblo al arrepentimiento, a la confianza en la providencia divina y a la esperanza en la venida del Rama, el Mesías. Destaca la promesa de que el sacerdote y el rey serán una sola persona, prefigurando a Cristo como sumo sacerdote y rey. Se describe la futura gloria del Mesías, en donde Zacarías revela el futuro glorioso de Sión, la derrota de los enemigos de Israel y el reino universal del Mesías. Contiene profecías relacionadas tanto con el rechazo y la muerte del Mesías como la segunda venida en gloria. Frases que podemos ver donde se refleja claramente esa profecía en el Nuevo Testamento. Podemos ver que en una de ellas, y que me llamó bastante la atención, es el capítulo o el pasaje bíblico, el versículo, donde el rey entra a Jerusalén sobre un asno. Zacarías 9:9 anuncia: alégrate mucho, Sión, grita de júbilo, hija de Israel, mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Según San Agustín, interpreta este pasaje como la referencia a la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, cumpliendo lo que los evangelistas narran en la Pascua, Mateo 21:5. Así también vemos un fragmento que lo llaman el que fue traspasado en Zacarías 12:10, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí. En cuanto a él, en cuanto al que ellos traspasaron, se lamentarán como por el como por su hijo único y llorarán amargamente como se llora al primogénito. Aquel día habrá un gran lamento en Jerusalén. Profetiza que el pueblo mirará al que está traspasado y lamentará su muerte. La iglesia entiende que por esta visión se refiere a Cristo crucificado, una interpretación confirmada por los padres de la iglesia y por la tradición del magisterio. Eso es parte gracias, de lo que nos presenta Zacarías entre sus profecías. Pues mira, excelente, Víctor, como todos tus compañeros anteriores, ciertamente nos ha dado una visión bastante amplia de lo que viene a representar este profeta en un momento tan difícil para el pueblo de Israel como fue la vuelta del exilio. Entonces, muy bien. Después pueden caerse preguntas, como estamos ahorita apretaditos unos con otros. Adelante entonces, José Luis, te están dando paso a tu compañero para que puedas adelantarte. Mientras él habla, yo puedo hacer una pregunta. ¿Cómo no? Mientras, ¿La ¿cuál pregunta es es para mí o para Víctor? para usted? No, para usted o para Ah, ok. cualquiera. ¿Cuál es el oficio de un profeta? Fíjese que, ay, se me olvidó el nombre de la persona que acaba de hablar. Víctor, Eh, Dijo, ejerció su ministerio. Yo dije también algo así, cumplió su ministerio. Un profeta es que es un rabí, es un sacerdote, es una persona que anda declamando por las calles. ¿Cuál es el oficio del profeta? mira, el que una persona sea sacerdote no excluye un posible profetismo, ¿ok? O sea, el ser profeta es una persona que es capaz
de ver la realidad que le toca vivir y verla con los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo la ve con los ojos de Dios? Para decir, caramba, vamos por mal camino, tenemos que mejorar esto. Si seguimos como vamos, estamos destinados al fracaso. Por el contrario, si vamos bien, seguramente tenemos el favor de Dios, porque Dios está con nosotros. Entonces, un poco bueno, digamos que es como un imperativo, porque cuando un profeta es llamado por Dios, se siente en la obligación de expresar lo que Dios de alguna manera le está indicando, a pesar de que eso puede incluso hasta costarle la vida. ¿Ok? Entonces, José Luis, adelante. Sí, allá estoy. Bueno, Ajá. voy a pedir a mi hija que también conectada que me pase las láminas, profe. Ok, El cómo no. profeta Amós, voy a Ajá, presentar el profeta Amós. El profeta perfecto. Amós es un profeta sumamente interesante, es uno de los profetas menores. Eh, Se supone que él había nacido en el sur, pero profetizó en el norte. Ajá, Es un profeta y también muy interesante porque algunos lo definen como un profeta laico, en el sentido de que él no era un profeta, digamos así, de profesión, sino que era un profeta que sintió el llamado de Dios, viendo la realidad de lo que estaba ocurriendo en el pueblo, y entonces se sintió de hablar. De hecho, cuando él va en su labor, en algún momento el sacerdote y el rey, que es Jeroboam, se van a poner un poco en contra de él y le van a decir, bueno, tú no eres profeta, o sea, tú no. Entonces, bueno, ahí decía antes que él era del norte, ¿verdad? Que estaba ubicado más o menos en el siglo 8 antes de Cristo, y que hay una cronología que está discutida, pero que era del sur y había predicado al norte. Podemos pasar a la siguiente. Como decíamos, es un profeta laico, el Señor lo llama. Él no se gana la vida profetizando, porque había, como usted decía en la introducción que hizo la semana pasada, había los falsos profetas, ¿no? Entonces él no era de esto, sino que era un hombre que sintió eso. Aunque se le llama pastor, la palabra noqued, que es la que se usa, supone que es como una especie de propietario de ganado. Y ciertamente no es un pobre, o sea, no se trata de una persona depauperada, porque es una persona con cultura, tiene conocimiento de la geografía, de la historia y de la política, así como de la revelación bíblica. O sea, es una persona culta, pues. Además, el lugar donde se supone que nació, había una cierta élite cultural, ¿no? ¿Cuál es el mensaje central de Amós? Existen las palabras de Amós y las visiones de Amós. Entonces, en primer lugar, es un oráculo contra las naciones. Es una referencia a las ciudades que estaban en los 4 puntos cardinales, como para decir que desde Jerusalén se juzgará al mundo, ¿no? Ya hay allí una perspectiva como universalista de la fe, ¿no? Siguiente página. Ajá, el centro de las acusaciones son la justicia y los pobres. Entonces, él va a decir en un momento dado, venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Evitan el proceso del indigente y tuercen el camino del pobre. Pero además hay temas morales. Dice, padre e hijo van con la misma mujer. O sea, hay temas morales de mal comportamiento que él también cuestiona, ¿verdad? Se acuestan con ropas dejadas en fianza, lo que es un camino de injusticia. Al parecer se podía, cuando una persona era pobre, entonces y tenía una deuda, podía, digamos, hipotecar su ropa, pero por un día nada más. La ley permitía que fuera un día, pero algunos la dejaban mucho más tiempo porque si no pagaba, en fin, era un tratamiento muy pobre, ¿no? Un tratamiento muy injusto, perdón, contra los pobres, contra la gente que sufría. Siguiente lámina. Ajá. Este, ¿Por qué había pasado eso? Bueno, en ese momento cuando él predica, se trataba, había habido paz, y entonces esa paz había traído bienestar y riqueza. Era un pueblo bendecido, había dinero, banquetes, palacios. Se agradecía a Dios porque había sacerdotes, pero no se hacía justicia. Donde los ojos normales ven tráfico comercial, abundancia y riqueza, los profetas perciben el caos,
y la opresión, persían las dificultades. Él va a llamar en un momento dado las vacas de Bazán. Y es una referencia no solo a las señoras que banquetean, sino a los soldados. Es casi un insulto a los soldados diciéndoles, bueno, ustedes no son toros, sino son vacas, digamos, de engorde, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces él llama a la conversión. Él dice, Dios quiere la salvación del pueblo y Amós también la quiere. Dios no quiere que el pueblo perezca. Él llama a la conversión. De hecho, intercede por Dios para que Dios no desate su cólera. Si no se convierten, dice él, habrá el castigo. Es como, y Dios tiene que hablar y hacer el castigo porque si no es como si Dios fuera un cómplice. En la última parte se anuncia que después de la penuria se restaurará al pueblo. O sea, esta última parte, al parecer, de la profecía de Amós, fue puesta después del exilio. Es como un añadido posexílico para decir que efectivamente el pueblo se recuperó. Bueno, eso a mí me gustó mucho este profeta, me parece muy interesante. Me imagino que su vida fue muy complicada, pero muy interesante. Gracias, profe. Y compañeros, Este, y gracias a los compañeros que me permitieron. Muy bien, José Luis, perfecto la semblanza que nos has hecho de amor. No cabe la duda que este fue no voy a decir que un antiprofeta, pero él se definía que no era ni profeta ni hijo de profeta, porque recordemos lo que hablamos la semana pasada, que muchos se identificaban de ser familia de otros profetas que los habían precedido, ¿no? Este no es el caso de Amán, que de paso era un agricultor y él no tenía ninguna intención de ir a predicar a la casa de Jeroboam, que de paso fue una época de mucha prosperidad y de mucha injusticia. Y lo que dijiste del manto es cierto, porque estaba, según la ley del Levítico, que si tú por alguna deuda tenías que ceder tu manto, tenían que devolvértelo a la noche, porque eso era lo único que el pobre tenía para arroparse mientras dormía. Y era verdaderamente importante. Pues muchas gracias, José Luis. Adelante Quería entonces. hacer una pregunta, Adelante, por Briseida. favor. José Luis dijo que no recibía ningún pago por ser profeta. ¿Les pagaba? ¿Quién les pagaba? No, bueno, que no recibían ningún pago porque los profetas, los que sí recibían pago generalmente eran los profetas que estaban en la corte del rey. Y Allá, Los generalmente se falsos. trataba de profetas falsos que claro, siempre decían lo que las autoridades o el rey quería escuchar. quería oír, Miren que quería va a escuchar. destruirse la ciudad. No, no, eso es mentira. Ese señor está hablando de más. Mira, tú no ves la prosperidad que hay, porque en los momentos de mayor prosperidad no se piensa, en los momentos de bonanza no se piensa en la desgracia, se piensa que todo va a seguir bien. No, ¿Ve? Era un poco esa la sí, perspectiva. ¿Sí ven? gracias, Adelante, profe. Gerardo. Me perdonan que los tenga Si así como algún hermano, apuraditos. buenas tardes. Si algún Buenas hermano me las tardes. puede pasar, si Con, algún con hermano las mucho, puede con proyectar, está mucho en el gusto. chat. Proyéctalas y yo te las voy pasando, ¿ok? Ay, te tocó una fascinante. No, Sí. ajá. Sí, bueno, Me avisa, ya va. me avisa cuando te la pase. Sí, ya le digo. Déjeme abrir para poder. Ok, ahí acabo de abrir la cámara. Bueno, me toca una poetisa que a mi manera de ver es una mujer que se impone en una sociedad patriarcal donde en muchos momentos, vamos a decirlo diplomáticamente, no tiene voz. Y la, la profetisa tiene un desempeño, es Noa Díaz. Ella, de verdad, su nombre, perdón, deriva de Noadia, que tiene un origen hebreo y significa encuentro con el Señor o reunión con Yahvé. Deriva de la combinación de Noa, que es cita o encuentro, y Ya, que es la forma abreviada de Dios, ¿verdad? Se menciona en la Biblia, especialmente en el libro de Nehemías 6:14, ¿verdad? Como una profetisa, y en Esdras 8:33, refiriéndose no a ella, sino a Levita. O sea, digamos que solamente se consiguen
dos nombres similares. Ella que es una mujer y un hombre, ¿verdad? Que es un levita, y entonces tenemos esos dos, ¿verdad? Ella es una mujer de gran relevancia, ya que representa un encuentro o comunión divina con el Todopoderoso, ¿verdad? La puede pasar, por... Pues fíjate, allá, ahí. Bueno, como Ajá, que sí. cualquiera la La adelante. profetisa, Sí. ay, ya va que aquí está sonando un teléfono y no es mío. Este, Ya, la profetisa Noadías es una figura intrigante, un poco común en el Antiguo Testamento, mencionada especialmente, como comentaba ahorita, en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, versículo 14. Su aparición es breve, pero de un impacto y significación muy grande, ya que representa la oposición interna que enfrentó Nehemías durante la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, punto clave para entender su rol y su contexto histórico. Si puede pasar. Noadías vivía durante el periodo del post-exilio en el siglo V antes de Jesús o de Cristo, cuando los judíos regresaban de Babilonia para reconstruir su ciudad y su templo. Fue contemporánea a Nehemías, el gobernador nombrado por Persia, y del sacerdote Edras. Su título de profetisa es una de las pocas mujeres en la Biblia que lo ostenta, ¿verdad? Eh, Junto con figuras como María, la hermana de Moisés, Débora, Hulda y las esposas de Isaías, ¿verdad? El hecho de que se le asigne este título sugiere que uno, poseía autoridad religiosa reconocida en la comunidad, muy importante. Tenía un círculo de seguidores o una influencia institucional, no solamente social, sino también institucional. Su oposición no era política, sino que pretendía tener un respaldo espiritual. Si puede pasarla, profe. Ah, Su ya rol está. como opositora, vamos a decirlo así, y también como, fíjese, usted hablaba ahorita de la importancia de que los profetas tienen una vigencia porque siempre le hablan a, a la sociedad en cualquier momento o para que decir que vas por el buen camino o para decir que debes tener corrección. A diferencia de otros profetas que apoyaban la reconducción, como Ageo o Zacarías, Noadía formaba parte del grupo que intentaba intimidar a Nehemías. Tenía un liderazgo femenino en la oposición. Su existencia demuestra que incluso en una sociedad patriarcal, como lo había comentado antes, había mujeres con el título de profetisas que poseían suficiente autoridad para influir en la política estatal, desafiar a los gobernadores enviados por el imperio de Persa. Y en contrapeso con el proyecto de Nehemías, ella formaba parte de una fracción élite, ¿verdad? De la élite local que se oponía a las reformas de Nehemías, mientras Nehemías buscaba el aislamiento y la reconstrucción de las murallas. Noadía y sus aliados como Tobía y Zambalat. ¿Es así, profe? Sí, Zambalae. Sí. Ok. Probablemente abogaban por una mayor integración de los pueblos vecinos que mantenían eh, alianzas matriarcales con ellos. O sea, por eso decía, es un tema no solamente matrimoniales, perdón, y comerciales, que Nehemías consideraba hechos o actos impuros. Este, Ella buscaba más bien una mayor integración. Él buscaba solo la reconstrucción. Y entonces aquí
podemos asociarla como enemigos externos de Tobías, ¿verdad? Pero fíjese, en el capítulo 6, el versículo 14, eh, Nehemías dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profetisa Noadías y de otros profetas que procuraron infundirme miedo. O sea, ella realmente tiene un peso y una significación. Y bueno, a mí me parece importante que en este momento histórico una mujer tenga una fuerza y pueda aglutinar un liderazgo no solamente político, sino también en el orden de los matrimonios y del comercio, de no solamente de los judíos, sino de otras comunidades, ¿no? En el caso de Noadías, es un ejemplo de que el estudio bíblico, aunque ellas la llaman falsa profecía, ¿no? Desde la perspectiva de las crónicas, mientras que Nehemías interpretaba la reconstrucción como una misión divina, Noadías y sus aliados la veían como una amenaza a la estabilidad regional o a los propios intereses del poder bajo el dominio persa. O sea, está hablando, pero muy ahorita, muy vigente. Muchas gracias. Pues mira, Gerardo, me encantó tu exposición de Noa Díaz, porque ciertamente de ella no hay mucho que decir, ¿no? Y me parece que Muy poco. precisamente, sí, esa investigación estuvo muy buena y es cierto lo que estás manifestando, porque no solamente Noa Díaz, sino todo el grupo del norte de los samaritanos, que eran considerados como impuros, quisieron integrarse a la reconstrucción Correcto. y el grupo de Nehemías no se lo permitió. Aparte de que Correcto. Nehemías, siendo funcionario del gobierno persia, de una u otra forma, a pesar de que trató de reconstruir los muros de la ciudad, en tanto que Esdras trataba de reconstruir el templo y el culto, entonces se Correcto. encontraron defendiendo a la larga los intereses de la clase a la que pertenecía. En cambio, Es así. Noa Díaz vino a presentarse como la antagonista. Ella decía, más importante que reconstruir los muros es reconstruir al pueblo primero. Entonces, Correcto. pero Y es era evidente, también perteneciente a una es, clase alta, era sí, de la sí, élite, pero ella, siendo de la élite, siempre buscó más bien una asociación. Vamos a hablar un término que está en boga ahorita, la geopolítica de allí, sí, la reconstrucción geopolítica. sí, ciertamente es así. Pues muy bien, fíjense cómo estamos viendo esos diversos personajes, diferentes épocas, diferentes personas, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo el mensaje, cualquiera de ellos sigue siendo vigente para nuestra época, porque de alguna manera se siguen ocurriendo los mismos conflictos y las mismas cosas. Pero bueno, ahí vamos. Y a veces en los mismos lugares. Y a veces en los mismos lugares, sí, señor. Creo que ahora le toca a Julieta. Adelante, Julieta. Después José Avelino. Sí, preparando. Share. Los he ido anotando en la medida que levantan la manito. Profe, una pregunta mientras que Julieta activa. ¿Cómo se Ajá. logra colar una mujer en ese proceso tan machista de la época judía? Porque es precisamente cuando hay más, vamos a decir, más oposición, es cuando hay, vamos a decir, cuando el profetismo o la voz de protesta se reivindica. Es increíble, pero muchas veces es así. Entonces, en un momento en que nadie escucha a la mujer, vemos cómo se levantan voces. ¿Ves? Entonces, siempre, aunque sean pocas, aunque la voz no se escuche del todo, pero lo importante es que estuvieron. Entonces, nuestra querida Julieta, Sí, el profeta que me correspondió fue Malaquías y bueno, lo ubicamos entonces en el contexto histórico. Él vivió, es el último profeta del Antiguo Testamento.
tanto que son las últimas páginas del Antiguo Testamento antes de empezar el Nuevo. Vivió a finales del siglo V, después del exilio en Babilonia, y para ubicarnos un poquito en el contexto de los personajes del momento, quizás los más relevantes, bueno, tenemos a los profetas Ageo y Zacarías, a Esdras como sacerdote y escriba, del cual hablamos el otro día, a Nehemías, que era más bien un gobernador civil, y a Malaquías en esos años, ¿no? Estoy viendo ahorita que también la profetisa Noadías estuvo en esa época, y también Habacuc. Ah, no, creo que no era Habacuc, la profetisa Noadías, también esa después del exilio. En la tradición judía se relaciona a Esdras a Malaquías, perdón, con Esdras, porque en el Targum, que es un libro ¿cómo se llama esto? De los judíos, aparece un texto que dice: mi mensajero, cuyo nombre es Esdras, es el escriba, hablando de Malaquías. Hay otros libros, como el Talmud, que lo asocian con Mardoqueo, que tenía un mensaje similar. ¿Te acuerdas Bueno, dónde está Mardoqueo, no? En el libro de Esther. Escribe sí, Esther. Ah, ok. sí, y que tenía también un mensaje similar, pues, a lo que reclamaba Malaquías. Bueno, en ese tiempo, post-exilio, el pueblo mostraba otra vez, como otras veces había caído, poca piedad y había decadencia de su fe, de su vida espiritual. Entonces Malaquías confronta al pueblo y también a los sacerdotes con esta apatía que observa después de que se estabilizan con el exilio. También Malaquías, bueno, profetizó que un mensajero anunciaría y prepararía la llegada del Mesías, y esto sucedería 400 años más tarde en la persona de Juan Bautista. Y dice Malaquías: he aquí, o dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esto es en Malaquías, en el capítulo 3. O sea, él predice al profeta Juan Bautista. Sobre el nombre, Malaquías literalmente proviene de la palabra malak, que significa ángel o mensajero, pero al colocar el sufijo y, que significa mi, entonces Malaquí se traduce como mi ángel o mi mensajero. Algunas personas, algunos estudiosos sugieren que Malaquías no es un nombre propio, sino un seudónimo que usa este autor, en cuyo caso pues es un autor anónimo. Se dice también que era llamado el ángel, no solamente por lo que significa su nombre, sino porque era muy bien dotado. El día de San Malaquías se celebra el 18 de diciembre. Análisis literario. Malaquías utiliza preguntas retóricas para provocar la reflexión. El libro se desarrolla en forma de diálogos entre Dios y el pueblo, que logran como un estilo vivo y dinámico en los textos. Y ocurre que los diálogos se presentan como si fueran conflictos o litigios entre Dios, que habla por medio del profeta, y el pueblo, que está representado por los sacerdotes. Estos conflictos comienzan casi siempre con una afirmación o una acusación del profeta que habla por Dios, y a esa acusación le sigue una disculpa del pueblo en forma de pregunta. Y después de la pregunta, pues el litigio concluye refutando las objeciones de sus oponentes, a quienes reprueba o amenaza. Hay un ejemplo de esto que es cortico, y lo voy a leer, que es el capítulo 2, número 17, que dice así: vosotros cansáis a Yahvé con vuestras palabras, y decís: ¿en qué lo cansamos? Cuando decís: todo lo que se hace el mal es bueno a los ojos de Yahvé, y él lo acepta complacido. O también: ¿dónde está el Dios del juicio? Es decir, la primera parte es como el argumento, y entonces él dice: ustedes dicen: ¿en qué lo cansamos? O nosotros no creemos el mismo Dios. O ¿dónde está mi honra, Señor? Es decir, siempre hay como esa contrapartida y el argumento, que es muy interesante esa forma de plantearlo. Entonces, en el libro de Malaquías, que es muy cortico, encontramos 6 de estos litigios. Esos 6 grandes temas se encuentran en los capítulos 1 y 2. Se muestra enojo por la decadencia de la antigua alianza y la ingratitud de Israel. Allí entonces el pueblo elegido no corresponde al amor de Dios. En segundo lugar, los sacerdotes no honran a Dios en el culto.
En tercer término, entonces se reprueban los matrimonios mixtos y los divorcios. Luego en los capítulos 3 y el apéndice dice que a pesar de las faltas del pueblo, se anuncia una nueva alianza. Allí entonces se habla de que los diezmos del templo son indignos y el triunfo de los justos en el día de Yahvé. Y al final, en ese apéndice, pues dice, anuncia la venida de Elías. Esto es interesante porque en algunas Biblias son 3 capítulos y el apéndice, sin embargo en algunas Biblias, creo que específicamente protestantes y otras, aparecen 4 capítulos. El apéndice aparece como un capítulo 4. Pero bueno, revisando las diferentes Biblias me di cuenta de que en casi todas aparece como apéndice y no como capítulo 4. Entonces, el primer reclamo, ¿no? La decadencia de la antigua alianza y la ingratitud de Israel, el capítulo 1, dice el texto que no aman al Señor, que no le honran, que no le guardan la debida reverencia y que los sacrificios son impuros, pues se ofrecen animales con defectos que no son aceptables ni agradables al Señor. Y uno textual es, Dios dice, no tengo ninguna complacencia en vosotros y no me es grata la oblación de vuestras manos. O sea, es directamente el enojo del Señor ante esta irreverencia, pues. Y recordamos a Caín con eso, ¿Perdón? que recordamos a Caín. Ah, cómo no, exacto. En el capítulo 2, el Señor se muestra muy enojado también con los sacerdotes porque su pueblo se ha desviado del camino. Han violado la ley y contrajeron matrimonio con hijos de un Dios extranjero. Y entonces textualmente dice, pero vosotros os habéis extraviado del camino, se han desviado de mi camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé Sebaot. Esto me llamó la atención porque no entendí el Sebaot y entiendo ahora que significa el Dios de los ejércitos, pues es la Biblia. Que no lo sabía antes, eso lo tuve que investigar. Habla del abuso de repudiar a la esposa que tomaron siendo jóvenes. ¿Por qué? Porque Yahvé es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, siendo así que ella era tu compañera, era la mujer de tu alianza. ¿No ha hecho él un solo ser que tiene carne y espíritu? No traiciones a la mujer de tu juventud. Y yo creo que en aquella época la gente, el hombre se casaba con varias mujeres y cuando ya se hacían mayores, pues repudiaban a las primeras que ya también eran mayores como ellos y pues escogían mujeres más jóvenes. Y esto pues lo repudia Dios a través de Malaquías. Luego entonces la segunda parte es, a pesar de las faltas del pueblo, se anuncia una nueva alianza. Entonces en el capítulo 3 tenemos que Malaquías, Dios anuncia que enviará un ángel para preparar el camino y luego vendrá para juzgar a los adúlteros, hechiceros y a los opresores. El Señor es misericordioso, pues dice que aunque se hayan apartado del camino y de la ley, si vuelven a Él, Él volverá a ellos. Y dice textualmente, desde los días de vuestros padres venís apartándoos de mis preceptos y no los observasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé. Luego, al final, en este apéndice o capítulo 4 o apéndice del capítulo 3, habla del juicio final. Los impíos serán destruidos y los temerosos de Dios serán salvados. Y como cita textual tenemos, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia con salud. Aquí tengo tapado el texto con las figuritas, aquí está, perdón. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de la justicia con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Ahí como mostrando la alegría que mostrarán los que son justos y los que han sido fieles a Dios. Les dice que recuerden y observen la ley de Moisés y que les enviará a Elías para unir a los justos. No sé si este Elías se refiere a Jesús o a Juan Bautista. El texto dice, he aquí que yo os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Esto es en el capítulo 3, al final, el número 23. Como reflexión, me encuentro que, caramba, como muchos otros profetas, Dios nos interpela al día de hoy, ¿no? Y
Después de retornar a su tierra, el pueblo judío volvió a alejarse de Dios. O sea, en tiempos de bondad nos olvidamos del Señor y recurrimos a Él en los tiempos difíciles. Y entonces me pregunto y nos pregunto, ¿cómo honramos a Dios los cristianos de hoy? Se vive una religiosidad de rutina con un mero cumplimiento superficial de los rituales. Hay una falta de comprensión de que es necesario vivir la fe desde la acción y el compromiso con Dios. Vemos síntomas en nuestra sociedad de poca piedad o de apatía espiritual como en aquel tiempo. Estamos los cristianos de hoy expuestos a las mismas tentaciones de ayer: la apatía, la indiferencia, el placer, el poder, el tener. Pues a través de Malaquías Dios nos confronta con nuestras propias faltas: el divorcio, la idolatría, la corrupción, el abuso de los gobernantes contra los pobres, la mezquindad en la entrega de los diezmos. Y bueno, son reflexiones que recibimos de los profetas, porque siempre me ha llamado la atención lo actual que es la palabra de Dios, 2000 años atrás, y es tan vigente cada pensamiento y cada palabra. Entonces, bueno, las palabras de Dios en boca de Malaquías son un llamado de atención para nosotros hoy. La bibliografía consultada, me gustó muchísimo el Diccionario de Profetismo Bíblico, me parece un libro muy completo, con muchísimo dato e información importante. Y con esto, pues, termino esta exposición. Gracias por su atención. Muy buena tu exposición, Julieta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, realmente, Malaquías como que nos sigue hablando hoy, al igual que los profetas anteriores que ustedes han expuesto. Pero bueno, así estamos, así estamos. Muy bien, excelente. Vamos entonces a darle paso a José Avelino. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad. Voy a ahorita a presentarles lo que yo he hecho. Un momentico, por favor. ¿Ven mi fondo de pantalla? Un momento, por favor. ¿Pueden ver ya el fondo de pantalla? No está el anuncio, todavía no aparece. Está llegando, pero no Ok, aparece. ahí debería estar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Quería empezar diciéndoles que si ustedes se quejan que sus profetas son breves, yo creo que puedo tildarlo de Simeón el breve, porque su vida ha sido desarrollada en 11 versículos nada más. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de la vida, su espera. Es un profeta menor, muy chirriquitico, pero con un contenido que de verdad me sorprendió. Es bien profundo y es tomado como santo para la Iglesia Ortodoxa. ¿Ok? Les voy a hablar un poquito desde el punto de vista exegético también. Vamos a analizar un poquito estos 11 versículos que son cortísimos, pero de una profundidad enorme. Ni siquiera está en el Antiguo Testamento, sino que existe un apócrifo de él, que coincide con Lucas 2, 25, 35, que lo vamos a mencionar tal cual dice allí, ¿no? Entonces, basado en el relato de Lucas 2, 20, 35 y mencionado en lo que es el libro de Simeón, este apócrifo, están conexos alrededor de una misma persona, que es él, y la importancia encontrada en otros textos e información sobre Simeón, además del llamado también por los ortodoxos San Simeón. Voy a comenzar por su pasado expuesto en el llamado libro de Simeón. Aquí se presenta a Simeón como un hombre justo, sabio y profundamente fiel. Esperó toda su vida conocer a Jesús. ¿Ok? Su vida está marcado por esa promesa divina de no morir hasta ver al Mesías prometido. ¿Ok? Y ya estaba muy, muy viejito cuando aparece o el Señor le dice que vaya al templo, que ahí encontrará algo, ¿no?
Aunque no existe un texto único y oficial, los relatos coinciden en varios elementos centrales. Por ejemplo, la vida de Simeón se describe a Simeón como anciano, justo y temeroso de Dios. Vive en Jerusalén, dedicado a la oración y a la espera del cumplimiento de las profecías. ¿Ok? Su figura representa lo que es la esperanza perseverante del pueblo de Israel. Con respecto a la promesa divina, Dios le revela que no verá la muerte hasta contemplar al Mesías. Esta promesa sostiene su vida espiritual y se convierte en el eje del relato. Eso es todo, más nada, no existe más nada. Pero vean lo siguiente, el encuentro con Jesús. ¿Ok? El momento culminante del libro es la presentación del niño Jesús en el templo. Simeón, movido por el Espíritu, reconoce al Mesías, el niño, ¿ok? Pronuncia un cántico profético, que es el que por todos lados nosotros encontramos, que se denomina Nunc Dimittis, del Evangelio de Lucas. ¿Ok? Son 4 líneas que lo que dicen es: ahora puedo partir en paz. He visto con mis propios ojos la salvación que preparaste desde siempre, una luz que brillará para todos los pueblos y la gloria que Israel ha esperado durante generaciones. Agradece a Dios por cumplir su promesa, anuncia que el niño será luz para las naciones y gloria de Israel, y profetiza a María sobre un sufrimiento futuro. Esto es importante, ¿ok? En el mensaje espiritual del libro, que es el apócrifo, el texto subraya lo siguiente: la fidelidad de Dios a sus promesas. Él fue justo y a él se le reveló. La paciencia y perseverancia en la fe. Esperar toda la vida es tener realmente una fe intachable. La revelación del Mesías como salvación universal y la tradición entre la antigua y la nueva alianza. Él corta entre la antigua y la nueva alianza justamente. Él reconoce a Jesús en ese momento y a partir de ese momento es la nueva alianza la que se configura. ¿Ok? Variantes y tradiciones. Dependiendo de la versión, algunas narraciones amplían la vida de Simeón, su linaje, su papel sacerdotal, etcétera. Habla de unos hijos, de unos hermanos. Otras lo presentan como un profeta silencioso, cuya misión se cumple al reconocer al Mesías. Y pareciera que está únicamente para eso. En ciertos textos devocionales se incluyen oraciones, meditaciones y enseñanzas morales. Ahorita la vamos a ver con los ortodoxos, ¿ok? Atribuidas a él. Y también en las oraciones de las horas. No sé si alguno de ustedes, a lo mejor la hermana sí, ha hecho las oraciones de las horas. Siempre es llamado el mitis en ese momento, ¿ok? ¿Ok? Atribuidas a él. Entonces vamos a ver. El relato de Lucas, que es el que voy a pasar ahora, en Jerusalén, lo que dice es: en Jerusalén vivía un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba con profunda esperanza el consuelo prometido de Israel. El Espíritu Santo reposaba sobre él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, Simeón subió al templo justo cuando José y María entraban para presentar al niño Jesús y cumplir con lo prescrito en la ley. Al ver al niño, Simeón lo tomó en sus brazos con una emoción contenida durante toda su vida y bendijo a Dios, proclamando que ahora podía morir en paz, porque sus ojos habían contemplado la salvación preparada para todos los pueblos, luz para iluminar las naciones y gloria para Israel. José y María escuchaban admirados. Realmente imagínate dos personas pobres llevando a un niño a presentar al templo y de repente se consiguen con este hombre mayor. ¿Ok? Entonces Simeón los bendijo y les dirigió a María con palabras proféticas. El niño sería signo de contradicción, destinado a la caída y elevación de muchos en Israel. Y añadió que una espada atravesaría el alma de ella, anunciando el dolor que contemplaría la misión de su hijo. ¿Ok? Vamos a hacer una especie de explicación teológica de esto, porque es profundo realmente. Simeón es una figura del Antiguo Testamento que se abre al Nuevo. Simeón representa al Israel fiel, aquel que ha vivido en espera del cumplimiento de las promesas. Su justicia y piedad no son solo virtudes morales, expresan la actitud del creyente y vive orientado hacia Dios.
Su vida está guiada por el Espíritu Santo. Aparece mencionado 3 veces en el pasaje. Por primera vez antes de Jesucristo. Esto es importante. El Espíritu Santo no había sido tocado nunca hasta que se presentó Simeón. Esto lo convierte en un puente entre lo que es la antigua alianza y la nueva, que se inaugura con Jesús. Teológicamente, Simeón es el símbolo de la ley y los profetas encuentran su plenitud en Cristo. ¿Sí? Jesús como salvación preparada para todos los pueblos. Esta es la segunda. Cuando Simeón toma al niño en brazos, proclama que ha visto la salvación. No dice que verá al Salvador, sino la salvación misma. En Jesús, Dios solo envía a un mensajero. Se entrega él mismo. Simeón reconoce 3 dimensiones. La universalidad. La salvación es para todos los pueblos, no solamente para él. Luz para las naciones. Jesús ilumina la verdad sobre Dios y sobre el ser humano. Y la gloria de Israel, que no anula la historia de Israel, sino que la lleva a algo llamado plenitud. Aquí aparece una de las primeras afirmaciones explícitas de la misión universal de Cristo. ¿Ok? Luego, un tercer concepto que es signo de contradicción. La misión de Jesús divide y revela. Simeón anuncia que Jesús será causa de caída, elevación y contradicción. Eso significa que la presencia de Cristo obliga a tomar posición. Tenemos que ser o calientes o fríos, pero debemos tomar una posición. No es un Mesías neutro ni acomodado. Su palabra y su vida revelan lo que hay en el corazón humano. Teológicamente, eso anticipa, por ejemplo, el rechazo de las autoridades, la incomprensión de muchos y la fe de los sencillos, además de lo que es la paradoja de la cruz como victoria, ¿no? Cristo es signo de contradicción porque su luz desmarca las tinieblas. Luego, una cuarta consideración es la profecía a María, la espada que atraviesa el alma. Simeón se dirige a María y no a José, que eso es significativo. María será testigo directo de la misión de Jesús hacia la cruz. La espada no es un castigo, sino una participación profunda en el misterio pascual. Teológicamente, esta frase es fundamental. La corredención en el sentido amplio, sí, recuérdense que María es corredentora, pero desde un punto de vista breve, como ayudante, ¿ok? La corredención en el sentido amplio, María unida al sufrimiento de Cristo, no como Cristo, ¿ok? La dimensión dolorosa de la maternidad mesiánica, la profecía del Viernes Santo, porque la espada se interpreta como el dolor de María al ver morir a su hijo. Primera profecía explícita, compasión de María que culmina en lo que es el Calvario. María aparece como la creyente que acepta la voluntad de Dios, incluso cuando duele. ¿Ok? Otra cosa que podemos ver en ella es la revelación cristológica. ¿Quién es Jesús según Simeón? Por ejemplo, el pasaje contiene una cristología completa. Es que es súper interesante. O sea, primero la identidad. Jesús es la salvación de Dios hecha visible. Luego su misión, luz para las naciones y gloria de Israel. Luego el destino que lleva a él, rechazo y aceptación que provoca discernimiento. Y su relación con María, que su misión implica dolor y entrega compartida. Simeón, sin haber visto milagros ni escuchado enseñanzas, reconoce al niño la plenitud de la historia de la salvación. Y luego existe una dimensión espiritual, que es la fe que lo invisible, la fe que ve lo invisible. Simeón ve en un bebé pobre lo que muchos no verán en Jesús adulto, la presencia de Dios. Su actitud enseña que, primero, la fe es auténtica, discierne más allá de las apariencias. La esperanza se cumple en los tiempos de Dios. La vida guiada por el Espíritu Santo reconoce la obra divina incluso en lo pequeño. Yo les voy a hacer unos comentarios exegéticos, ¿ok? Por ejemplo, en el versículo 25 dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense que habla de justo y piadoso, indica no solo la observancia externa de la ley, sino la rectitud de vida y profunda relación con Dios. Es un israelita, un modelo
figura fiel, ¿ok? Después está la consolación de Israel, es una expresión técnica para la esperanza mesiánica. Él lo dice Isaías, ¿ok? Consuela, consuela a mi pueblo, dice tu Dios. Simeón vive orientado hacia el cumplimiento de las promesas. Y luego está el Espíritu Santo, estaba sobre él. La primera vez que se menciona lenguaje profético, Simeón aparece como un verdadero profeta del final de los tiempos de ellos, en el umbral de la nueva alianza. En el versículo 26 tenemos, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no veía la muerte antes de ver a Cristo. Fíjese, hay una revelación personal, no es curiosidad privada, sino de que Dios mismo garantiza la llegada del Mesías. Él estaba, o sea, es una promesa que le hizo el Señor. Ver al Cristo del Señor es la lógica bíblica. Ver es experimentar. Simeón no solo lo verá físicamente, sino que lo reconocerá en la fe como ungido. Luego vamos al versículo 27 que dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Es una triple mención hasta este momento, ¿ok? Del 25 al 27. Subraya que todo el episodio es obra de Dios, no futuro de intuición humana. O sea, no entra dentro de lo humano en este momento. Vino al templo, en lugar de la presencia de Dios, reside ahora el verdadero templo vivo. El Hijo, el antiguo culto, se encuentra con su cumplimiento. Luego vayamos a los versículos entre 27b al 28. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Hay una obediencia de José y María. Cumplen lo prescrito por la ley, mostrando que Jesús nace dentro de la historia y de la alianza de Israel. Lo tomó en sus brazos, gesto de acogida y de reconocimiento de Simeón. Abraza al Mesías antes de que el pueblo lo haga. Es como la primicia de la fe de Israel. Vayamos a los versículos 29 y 30. Ahora el Señor puede dejar que su siervo se vaya en paz, porque ha visto sus ojos la salvación. Dijo ahora. Ahora, el kairos es esto. El momento decisivo, la esperanza de toda una vida se concentra en este instante, por ejemplo. Dejar que su siervo se vaya es una manera suave de hablar de la muerte. Existe una promesa de Dios en ese sentido. Simeón acepta morir porque ha visto cumplida la promesa de Dios. ¿Ok? Sus ojos han visto tu salvación. Jesús no solo trae salvación, es la salvación hecha visible. Luego vayamos al versículo 31, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Has preparado. Es interesante. La salvación no es improvisación, sino futuro del designio eterno de Dios. Recuérdense que para Dios no hay tiempo. Esto estuvo siempre desde el principio. Entonces sigue ese de has preparado, es que ya existía. A la vista de todos los pueblos, la salvación ya no es patrimonio exclusivo del Israel, del pueblo de Dios, sino que se anuncia su dimensión universal. Es la primera vez para todos, para todo el mundo. Luego estamos hablando del versículo 32, luz para la revelación. Ok, no los voy a cansar un poco, dentro de mi trabajo está el resto, hasta la 35. Quisiera hacer una, este, reflexión espiritual sobre Lucas, ¿ok? Simeón se considera como la paciencia que confía, ¿ok? Simeón no es un hombre joven, ha esperado toda su vida y aún así no se cansa, no se amarga, no se resigna, su esperanza no es pasiva, es una esperanza habilitada por el Espíritu. Su vida nos enseña que la fidelidad de Dios no se mide por la rapidez, sino por la certeza. A veces sentimos que nuestras oraciones tardan demasiado, que las promesas parecen lejanas. Simeón nos recuerda que Dios llega siempre a tiempo. Imagínense lo que esperó, incluso cuando su tiempo no coincide con el nuestro. El segundo punto, Dios se manifiesta en lo pequeño, es lo que debemos llevar. ¿Ok? No olvídense de las cosas estrambóticas, grandes. Cuando Simeón finalmente ve al Mesías, no lo encuentra en un trono, ni rodeado de gloria, ni con señales extraordinarias. Lo encuentra en un niño pobre llevado por los padres humildes. La salvación de Dios suele llegar así, silenciosa, discreta, envuelta en fragilidad. Entonces nos debemos preguntar, ¿reconozco a Dios cuando se presenta en lo pequeño, en lo cotidiano o en lo que parece grandioso?
¿sí? Recuérdense el gran error de esos tiempos, que era esperar a Dios o al Cristo o al Hijo de Dios tras grandes bambalinas, etcétera, etcétera. Eso fue un gran error para el pueblo de Israel. Tercero, Jesús, luz que revela y transforma. Simeón proclama que Jesús es la luz para todos los pueblos. La luz no solo ilumina, también revela, y lo que revela no siempre es cómodo, y tampoco lo esperado por el pensamiento humano. ¿Ok? Por eso es signo de contradicción. Luego está la espada de María, que ya les hablé un poco de ellos, y la reflexión para todos nosotros es: ¿acepto que seguir a Cristo implica momentos de cruz, de renuncia y de entrega, o busco un cristianismo sin sacrificio, sin riesgo y sin amor verdadero? La salvación como encuentro es algo que se da allí y es notable, ¿ok? Simeón no escribe un tratado, no da un discurso, no explica una doctrina, son unos pocos versículos. Simplemente toma al niño en sus brazos, Simeón abraza a Jesús y Jesús transforma su vida. Punto. Ahí terminó. La fe cristiana comienza así, no con ideas, sino con un encuentro, no con teorías, sino con una presencia, la presencia de Dios y de Cristo. Yo les pongo una oración final que considero que deberían leer para no demorarme más tiempo. Sí, Les voy a leer dígale. un poquito de algunas cosas en particular, de oraciones y meditaciones y enseñanzas morales atribuidas a Simeón en lo que es la tradición devocional y en qué textos aparece, ¿no? De manera que estén pendientes de... En la tradición cristiana, Simeón no dejó escritos propios, salvo un apócrifo que no es considerado en ninguna parte, y la mención maravillosa de que ahí está de Lucas, ¿no? Sin embargo, varios textos devocionales, especialmente litúrgicos y patrísticos, le atribuyen oraciones, meditaciones y enseñanzas morales basadas en su cántico, que es el Nunc Dimittis, que son esas 4 líneas que citamos anteriormente, y su figura espiritual. Estos aparecen principalmente en las constituciones apostólicas, la liturgia de las horas, la liturgia de la Candelaria, ¿ok? Y diversos comentarios patrísticos. Por ejemplo, oraciones atribuidas a Simeón en la tradición devocional. Aunque Simeón no escribió oraciones, la Iglesia ha puesto en sus labios varias plegarias inspiradas en su cántico y en su actitud espiritual. El Nunc Dimittis es la oración central atribuida a Simeón y aparece en el Evangelio de Lucas 2:29-32, que esa es la fuente bíblica, ¿no? Constituciones apostólicas como el libro séptimo, el 48, contiene el cántico íntegro como oración vespertina. Luego está la liturgia de las horas en las completas, ¿ok? Se reza cada noche como oración final del día. Luego tenemos la liturgia anglicana y episcopal, es de otro credo. También se usa en la oración nocturna, oraciones de la fiesta de la Candelaria. No sé si alguno de ustedes ha visto esto. En la liturgia del 2 de febrero, la presentación del Señor, varias oraciones se inspiran en Simeón. Por ejemplo, la antífona dice Lumen ad revelentem gentium, repetida antes y después del cántico, y en oraciones de bendición de las candelas, ¿cómo se llama? De las velas, que evocan la luz de Simeón. Proclama estas oraciones, aparecen en los misales romano y también en el misal bizantino. Luego tenemos las meditaciones espirituales basadas en Simeón. La figura de Simeón ha generado meditaciones de devocionales en distintas tradiciones. Por ejemplo, meditaciones sobre la esperanza. Simeón es el modelo de paciencia espiritual, fidelidad a la promesa, docilidad al Espíritu Santo. Estas meditaciones aparecen en homilías patrísticas sobre la presentación. Ejemplo, San Onofrio de Jerusalén. San Onofrio, que fue un patriarca de Jerusalén del siglo VII, predicó un sermón que es muy bonito para la fiesta de la presentación del Señor. En él invita a lo que son los fieles a imitar a Simeón, al anciano que reconoce al Cristo como luz del mundo. Y comentarios espirituales medievales sobre los cánticos evangélicos, por ejemplo. Están las meditaciones sobre la luz, el tema de Cristo como luz de naciones también, iluminación interior, etcétera. Las meditaciones se encuentran en lo que son los himnarios orientales, especialmente los bizantinos. Comentarios monásticos del Nunc Dimittis y meditaciones sobre las profecías de María también. Ella tiene un Este, capítulo Jo- importante en Jos- eso.
José Abelino, toda esa información la tienes allí en las láminas. Sí, está, yo Bueno. hice, Entonces, sí, según que para no tú, hacerlo más largo, sí, yo le hice un ensayo que va junto con las láminas, ¿ok? perfecto, ¿Ok? perfecto, porque Para que así es. ustedes la puedan tener, ¿ok? Y ahí Ok, está la bibliografía de donde la tomé, ¿ok? perfecto, perfecto. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas, no, muchísimas gracias a ti, porque en verdad sacaste mucho material de la figura de un personaje que sale en pocos versículos. Sí, Entonces, señor. vamos a dar oportunidad a que Gloria pueda hablarnos de su profeta, ¿Cómo no? que es Bienvenido. Miqueas. Buenas tardes. Adelante. Ajá. Estoy tratando de compartir ya voy. Por favor, un momento. Ay, creo que me enredé un poco. Si no, dale paso a... ¿Me la puede compartir alguno? Sí, pueden, ¿no? Claro. Yo la mando de nuevo para que la tengamos más fácil. Si no, Parece pues, que no me haga. ajá. Si no la tienes allí, Sí, me sí la podría... tengo ya. Sí, Sí, ya la estoy mandando. Si me Mándala, hacen el favor. mándala. Yo te la puedo compartir. Ay, Dios le pague, de verdad. Ya la voy a mandar. En un instante la estoy mandando. Ya listo. Ya la mandé. ok. Que la tengo que bajar. Ok, ya, perfecto. Muchísimas De- gracias. después de No, ti sigue José Manuel. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, el profeta Miqueas realmente es apasionante por el hecho de que, pues fíjese, no había caído en cuenta que muchas de las cosas que nosotros pues vamos leyendo a través de la liturgia y pues son del profeta Miqueas. Desde el antes del nacimiento de Jesús hasta la crucifixión de Jesús. O sea, todo eso es del profeta Miqueas, muchísimas cosas. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí. Sí, se Ajá, escucha bien. perfecto. De verdad que es apasionante. A mí de verdad me interesa muchísimo. Bueno, vamos con el contexto histórico del profeta Miqueas. El profeta Miqueas es se sucede, o sea, su predicación, su profetismo, digámoslo así, su vida, va a circular en el reinado de Jotam, Acaz, Ezequías en Judá, o sea, era el rey Ezequías en ese momento, en la época aparentemente de bonanza y riqueza que había en Jerusalén. Eh, Era impresionante saber cómo todo el comercio era estratégico porque había eh, mucho comercio, talleres artesanales, o sea, había muchísima prosperidad, pero esa prosperidad era para unos pocos. Los demás eran bastante relegados, o sea, los que estaban, como se puede decir, en los más a nivel marginal, pues vivían así, de manera marginal para el reinado. Miqueas, ¿quién fue? Pues un hombre sencillo de campo, originario de Moreset. Él, él está muy relacionado, es contemporáneo con el profeta Isaías, pero Miqueas es del campo, no como Isaías, que era de la ciudad. Su vida estaba dedicada netamente a la agricultura y al rebaño, al cuidado de los rebaños. Obviamente, por esto, él vive en carne propia las injusticias que sufrían todos los campesinos de ese momento, porque eran las manos de los poderosos, de los terratenientes, los grandes comerciantes, eran los que podían tener esas
esas ganancias de la prosperidad que se vivía en Jerusalén. Movido por esa fe y su sentido de justicia, de hecho yo coloco en mi presentación que podemos decirle que es un profeta de la justicia social, porque él decide enfrentarse y levantar la voz en defensa de esa gente común, de esa gente pobre, humilde, sencilla, que trabajaba el campo, pero que no era nada beneficiario, o sea, no se beneficiaban de nada de esto, ¿no? Era el portavoz, como digo allí, de los oprimidos. Otra de las cosas, gracias, ajá. Otra de las cosas es el hecho de estos grandes, hay tres injusticias que denuncia Miqueas. Esas tres injusticias que denuncia Miqueas es el robo de las tierras, el fraude comercial y los líderes corruptos. Y lo puedo resumir muy fácil. El robo de las tierras, por supuesto, porque como decía anteriormente, eran los grandes terratenientes, los poderosos, los que se llenaban totalmente del trabajo del campesino. Las tierras eran heredadas, pero para ellos, para estos grandes terratenientes, eso no valía la pena. Y entonces, ¿qué sucede? Que se aprovechaban de las dificultades económicas de algunas familias rurales. ¿Para qué? Para ellos enriquecerse y quitarle tierras a muchos campesinos, a muchos propietarios de estas tierras, pero que no tenían cómo mantenerlas. Entonces se las quitaban. Era prácticamente, destruían el sistema de herencia que existía en ese momento y que sabemos que existe, ¿no? Más que todo en la religión judía, ¿no? El fraude comercial, por supuesto. Los comerciantes de Jerusalén utilizaban esas pesas falsas que dicen muchísimos de nuestros profetas, de los profetas del Antiguo Testamento, dice esas pesas falsas, esas medidas adulteradas, fraudulentas, que dice el mismo Jesús, dice en un momento, o sea, no quiero sacrificio, sino misericordia, ¿no? Entonces, esa misericordia era la que él estaba denunciando, o sea, perdón, que no existía en este pueblo y en los comerciantes de Jerusalén. Y por supuesto, Miqueas denuncia esa corrupción mercantil como una ofensa, por supuesto, directa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios pide misericordia y ¿Será que se le fue el... No se escucha. No se escucha así? perdón, Ajá, Se congeló la imagen. sí. ya Prueba de nuevo, Gloria, la voz, el audio. Ah, caramba. Que apague la cámara a ver si mejora la conectividad. Sí. Sí, yo creo también. Sí, es más fácil. Ahora sí, te escuchamos, perfecto. Gloria. Gracias. Ajá. Bueno, hablaba de los líderes corruptos. Estos líderes corruptos, por supuesto, estaban los profetas y los gobernantes que hacían acallar, lo habíamos escuchado con el profeta Amós, o sea, que se veían, que por supuesto cobraban por esos oráculos. Ellos vendían oráculos al su mejor postor. ¿Pero qué oráculos? Oráculos de bonanza, de prosperidad, de que todo era bueno. Entonces, por supuesto, eran oráculos falsos, eran profetas falsos, y él denunció todos estos profetas falsos, esta corrupción institucional desde no solamente los profetas, sino por supuesto muchos gobernantes de Judá que hacían que se dieran estos oráculos en decremento o para callar un poco la profecía de Miqueas. Podemos pasarla, gracias. Ajá, obviamente, como decimos, como decía anteriormente, por supuesto, viene el enfrentamiento con el poder. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estas denuncias no le gustaban a los poderosos, estas denuncias no eran bien vistas por ninguno de estos, ni por los profetas corruptos, ni por los gobernantes, ni por muchos sacerdotes que estaban dentro del judaísmo, y obviamente que esto era un enfrentamiento total. Por eso es que Miqueas pronuncia denuncias
en las puertas de Jerusalén, en el poder político, se enfrenta con todos estos mensajes donde dice, pobres de ustedes que meditan la injusticia, que toda la noche tratan el mal y al amanecer lo ejecutan cuando está a su alcance. O sea, todo esto son esas profecías que que dice el profeta Miqueas contra los ricos, contra los poderosos. Y por supuesto hay un enfrentamiento. Por favor. Hay un impacto de todo el libro de Miqueas, de toda la profecía de este gran profeta, que es un impacto y unas consecuencias históricas. Ese impacto vemos en la reforma de los tiempos de Ezequías. ¿Por qué? Vemos en Miqueas capítulo 3, versículos 12, donde dice, pero precisamente por las maldades, Sión va a quedarse como un potrero arado, Jerusalén será reducida a escombros y el cerro del templo será cubierto por el bosque. Tuvo un impacto directo al rey Ezequías, donde por supuesto, él impulsa esta reforma religiosa. ¿Por qué? Porque él está diciendo que va a haber una destrucción inminente de Jerusalén. Y esa destrucción inminente es por tantas maldades que había él profetizado, tantas maldades que se habían dicho y hecho. De hecho, en el mismo libro de Miqueas vemos cómo él profetiza, él dice que es... Se fue la voz de nuevo. ¿Dónde está ella? ¿En Maracaibo? La verdad que no sé dónde está Gloria. Se le cae la señal cada momento. Perdón, es que estoy en Carrizal, pero por acá hemos tenido varias fallas de luz, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ahora sí, mi sí. niña, sigue. Sí se escucha. Yo acabo de tener una. Per- Bien, Acá. bien. Entonces, es donde Miqueas habla y dice que Dios obviamente interpela al pueblo y ese pueblo diciéndole, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Yo en qué te he molestado? Respóndeme. Te he sacado de Egipto. Tiene un internet intermitente. Sí, Sí, no, y otra vez te perdí. entre la lluvia y el internet, que todo. Perdón, ¿me escucha? Sí, Sí, otra vez. Se bueno, había ido. habla rapidito antes que se te vaya. Vale, entonces la salvación de Jeremías también es una del impacto que tiene, porque vemos en el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, cómo esa profecía de Miqueas defiende para que no maten, o sea, para que Jeremías sea salvado de la muerte, ¿no? Para defender un poco al profeta Jeremías de la muerte. También vamos a identificarnos en el profeta Miqueas con esta identificación del Mesías, ¿no? Cuando dice, y de ti, Belén, saldrá, pero tú, Belén de Éfrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos, de ti saldrá aquel que gobernará a Israel. Y es donde nosotros vemos en el Mateo, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, vamos a ver esa profecía de Miqueas allí. También vamos a ver esas consecuencias del mensaje, donde nos sirve como advertencia severa para la destrucción total y volver otra vez al remanente fiel, o sea, a ese pequeño pueblo que ha quedado fiel de Jerusalén, para volverlo otra vez a traer y volverlo a llevar a felices pastos, como dice el mismo profeta. Por favor. El mensaje de esperanza, por supuesto, después de medio de duras denuncias, Miqueas ofrece, por supuesto, la paz y da una visión transformadora de paz y de justicia, ¿no? Donde se presenta como una
una imagen muy poética, donde nos dice que bajo su parra y bajo su higuera, sin que nadie lo amedrente. O sea, va a haber la paz, donde va a haber esa verdadera cambio de mentalidad, donde va a dejar ese pueblo tanta corrupción, tanta maldad, y van a volver a ese camino de Dios, ¿no? Y del poderoso de Yahvé. Por favor. Y por supuesto, como una reflexión final de todo este profeta Miqueas, que es muy hermoso, el, es el valor de una voz crítica frente a la injusticia, frente a todas estas injusticias sociales que nosotros vivimos actualmente. Debemos levantar la voz, ¿no? No debemos quedarnos callados, como el profeta no se quedó callado, vivió en un mundo hostil donde era acusado, donde era perseguido, pero igualito siguió denunciando toda la corrupción que existía y toda la opresión que existían hacia el pobre, hacia el maltratado. Esa vigencia del llamado a la justicia social en nuestra sociedad actual, por supuesto. Miqueas nos recuerda que denunciar la opresión es un deber moral. Es obviamente, como verdaderos cristianos que somos, pues es nuestro deber seguir y denunciar esa justicia que debe existir, ¿no? Y una invitación a imaginar y construir un mundo más justo. Y construimos un mundo más justo desde nuestras realidades, donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos. Cada uno de nosotros puede ser la voz de los que no tienen voz. Y ese es nuestro deber. Así como Miqueas, ser la voz de todos aquellos oprimidos. Muchas gracias. Y gracias a la que me ayudó. Muy bueno, Gloria, sobre todo un profeta que es contemporáneo de Amós, de Oseas, de Isaías primero, y que fue capaz de poner en evidencia los vicios de una ciudad como Jerusalén. Muy bien. Una preguntita, José, ¿a ti te da tiempo en el poco tiempo que nos queda, que tú querías? Sí, profe. En 5 minutos expongo mi profeta. No, bueno, tienes 10 minutos. Sí, más que suficiente. Lamento por los que están en cola, pero ahí sí es verdad que como que no nos da chance. Adelante. Voy a ver si puedo ver cómo comparto, porque no estoy muy habilitado acá desde Bueno, el celular. donde dice la flechita hacia arriba, share, ahí Ajá, sí. le das allí y ya puedes abrir. Le das doble clic y te sale tu presentación. Ah, ¿Cuál es tu profeta? José, José, mándalo al grupo y ahí cualquiera de los muchachos lo sube. está en el grupo, es Miriam. Está en el grupo. ¿Alguien que me pueda hacer el favor? Ya lo estoy abriendo. Muchas gracias, Ricardo. Hoy. Bien, mientras que Ricardo nos está haciendo este gran favor, voy a hacer un pequeño comentario frente a lo que es esta figura muy desconocida como profeta. Entendiendo que el profeta es una persona tocada por Dios y ese toque le genera un vínculo, habilitándolo para ver la realidad. Desde este punto se debe entender el proceso humano, muy, muy humano, que tiene Miriam. Una mujer que vamos a ir, es muy, muy poco lo que se tiene de ella, muy poco. Si algunas personas de nosotros estábamos diciendo que teníamos apenas algunos versículos, de Miriam prácticamente son referencias que no suman ni siquiera unos, digamos, unos 10 versículos. Hay que entender que Miriam en este caso se entiende desde la cultura judía y que luego, por supuesto, el cristianismo va a adoptar como la primera profetisa, aquella mujer que entendemos pudo ver en ese niño, en ese bebé que estaba en las aguas del Nilo, que bueno, Dios a través de ese muchacho iba a hacer algo.
En este sentido, ahí está digamos, una imagen, una prefiguración de ver lo que no, las otras personas nos están observando. Por favor, pasar. Voy. Gracias. Sí se ve, Ricardo, perfecto. Ok, gracias. Vale, entonces es la primera en la Biblia que se le atribuye el sustantivo de profetisa a Miriam. En este sentido es importante mencionar que es la hermana de Moisés y de Aarón. Ella se encuentra dentro de ese grupo de 3 que guía al pueblo a su liberación. Por supuesto que el que protagoniza gran parte de este proceso de liberación es Moisés, pero ella observa en Moisés el llamado de Dios y le promueve a esa consecución, a esa obediencia. Sin embargo, gran parte de lo que por la cual Miriam se va a destacar es por esa capacidad de captar la realidad y el obrar de Dios mediante la belleza. Aquí vamos a pasar un momentico la lámina. Es en este sentido que cuando acontece la liberación total del pueblo a través del paso del mar de juncos o tradicionalmente el mar rojo, ella toma una pandereta y una serie de jóvenes de ahí, de todos los pueblos, del pueblo hebreo, empiezan a cantar y alabar a Dios. ¿Sí? Entonces, este es uno de los, tanto es así que se ha catalogado como el canto de María, el canto de Miriam. Y es esa capacidad justamente de cantar las maravillas de Dios. Es en este punto que me parece interesante que podemos estar imbuidos en muchas situaciones, en muchos acontecimientos, pero no todos tenemos la valentía y la liberalidad para observar que ese paso, que ese acontecimiento realmente es un paso de Dios. Ella puede captar el paso de Dios o pudo captar el paso de Dios a través de las obras, no solamente de Moisés, sino ese hecho concreto de la liberación. Continuamos. En nombre ella en nombre de la comunidad y en el nombre de ese pueblo naciente, está naciendo, ella expresa una alabanza entendida como sorpresa, fascinación por la obra divina. En este sentido, se cataloga muchas veces a ella como una anuncia, es decir, alguien que anuncia una noticia, una buena noticia. También a través del canto se puede recoger el sentir del pueblo, se puede recoger la súplica, los gemidos, y en ese sentido también se cataloga como intercesora del pueblo con Dios mediante la música y la danza. Aquí vemos incluso que ella nos queda recluida en ese símbolo del arte, ¿no? No es que ella sea una cantante, han expresado los estudiosos que no es que ella es una cantante. El canto fue el medio por el cual ella capta la presencia de Dios, el obrar de Dios y lo expresa. Pero ya en sí no es una cantante y no se debe catalogar como una cantante. Ella más bien se ve como una autoridad. ¿Acaso no ha hablado el Señor solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Ella está reclamándole a Moisés porque se ha casado con una mujer no, digamos que no perteneciente en la línea de su familia o de su etnia, y ella le reclama a Moisés eso, ella y Aarón. Se dice que después de este reclamo Dios no le gustó mucho eso y ella se enferma de lepra. Aquí está algo, esto me parece un dato sumamente interesante porque ella representa justamente la habilidad humana. Por un momento dejamos pasar al Espíritu de Dios y por otro momento sale tanto nuestro ego, tanto nuestros criterios y paradigmas y nuestra propia visión y no nos damos cuenta. Lo peor es que no nos damos cuenta, pensamos que estamos hablando por parte de Dios o haciendo obras divinas y realmente lo que estamos haciendo es un vómito de nuestro ego. Ella, gracias a ese vómito, se enferma según los criterios espirituales que se entiende del judaísmo. Sin embargo, el pueblo no avanza de su asentamiento hasta que ella se cura de la enfermedad. Esto, por supuesto, hace ver que ella era una autoridad para el pueblo, era alguien importante. Por eso, y con esto concluyo, Moisés, Miriam y Aarón forman ese equipo que lidera al pueblo naciente.
finalmente les dejo acá el cántico. Esto es solamente lo que sale de Miriam. Y números también salen en Miqueas. Canten a Yahvé, espléndida es su gloria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Es un canto de alabanza, de adoración, y que muchas veces nosotros como cristianos debemos ir a recuperar ese aspecto orgánico, no elaborado, orgánico, la expresión genuina, pura, corta, como decía San Francisco de Asís. El verbo se hizo pequeño, que nuestros discursos sean pequeños. Sí, muy bien, José Manuel. Fíjense que podemos hacer una lectura también de ese texto que tú acabas de leer de Números, porque debemos recordar que no solamente Miriam se le alzó al hermano, sino que también a Aarón. Sin embargo, a la única que le dio lepra fue Miriam, ¿no? Queda un poco la lectura ahí un poco sospechosa, ¿no? Porque los dos se le Claro, alzaron al hermano. Entonces, pero sí, bueno, ahí claro, les eso dejo es eso, ahí les dejo eso, una como quien dice. interpretación. Eso fue una Exacto. interpretación Ajá, machista luego de... exactamente. Ahora, miren, estoy con mucha pena con Francisco, con Félix, que no pudieron proceder que querían exponer hoy, pero les reitero que la última media hora de cada clase la vamos a dejar para que cada uno de los expositores vayan presentando su trabajo, con toda calma todos van a tener oportunidad de hacerlo. Estoy muy contenta con el trabajo que han realizado todos, me parece que han hecho un gran esfuerzo. Dios mediante, nos veremos entonces la próxima semana, y así será. En el nombre del Señor, que podamos seguir compartiendo estos maravillosos personajes que siguen siendo escuela de vida para cada uno de nosotros. Dios, que tengan una buena semana y Dios me los bendiga a todos. No quiero que me vayan ¿cómo se llama? A reclamar porque estoy tomándome más espacio de tiempo. Amén. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesora. Muchas Amén. gracias. Aunque la semana que Feliz viene noche. empezamos con la literatura sapiencial, haciendo el espacio de la media hora para quienes todavía no han presentado su exposición. Dios me los bendiga, pues. Feliz Amén. noche, Amén, profesora. igual. Dios la bendiga.